25 de agosto de 1952. Eugenio Siragusa escribió en este año una amplia descripción de los periodos de la Tierra y de sus civilizaciones. Eugenio en aquel tiempo tenía 33 años. Hacía poco que había tenido el encuentro con una gran astronave en la Plaza de los Mártires, en Catania, en la isla de Sicilia. Escribió este texto y lo tituló Desde el Lemuriano al Atlantídeo, desde los periodos de la Lemuria a los periodos de la Atlántida. Eugenio Siragusa escribe: escribiendo lo que escribo no es ni pasatiempo ni exhibicionismo. En dichos tiempos de hoy, duros y graves, es algo completamente inoportuno operar tanto la una o la otra arte. Lo que este escrito contiene es todo dictado por una lágrima de Dios venida sobre la tierra. No es otra cosa que su voz. Y quien lo quiera creer, que lo crea. De mí solo está el lápiz, el tiempo y la invitación a leerlo. Antes aún de que sintiese en mí esta luminosa lágrima de Dios, no menos que los demás jóvenes de mi edad, yo era despreocupado y también demasiado lleno de fascinación por las cosas terrenas. Era, en resumen, muy diferente de cómo hoy me siento. Me acuerdo de la fecha exacta de la llamada, el 23 de marzo de 1952, 2 días antes de mi 33 cumpleaños. Era una tibia jornada del inquieto mes de marzo y caminaba tranquilamente por una calle de mi ciudad natal, Catania. En un momento sentí un extraño presentimiento. Alguien me seguía. Buscaba de un modo extraño de hacerse notar. Escalofríos de frío pasaron por todo mi cuerpo, mientras una voz interna me decía: yo soy una lágrima de Dios y mi nombre es Bharat. La consternación que sentí no podría jamás demostrarla, ni puedo decir cómo, desde entonces, yo nunca más volví a reencontrar la personalidad de antes. Yo intentaba, de todos modos, de distraerme, pero todo resultaba inútil. Me había vuelto diferente, me había vuelto otro, guiado por una fuerza misteriosa, pero infinitamente cuerda y sabia. Pasaron muchos días y muchas noches privadas de descanso, mientras la voz me decía: no sientas consternación por lo que sientes. Eres tú el designado por el sagrado colegio de las 7 estrellas, que son los 7 espíritus de Dios. Tranquilízate
Esta es tu misión y el tiempo ha llegado. Todo el día era una constante exhortación y jamás desde entonces he cesado un instante en el amaestramiento de la divina sabiduría, del incognoscible y del cognoscible, del bien y del mal, de todo cuanto está sepultado en la noche de los tiempos. Pues bien, la consternación pasó y ahora me siento extremadamente feliz de haber superado la prueba más tremenda de esta experiencia mía, porque es algo difícil de creer. Para mí no existe ni espacio ni tiempo, y en verdad, creedme, podría tocar el último de los cielos con el desdoblamiento de mi personalidad. Ahora deseo permanecer aquel en el que me he convertido y me sentiría desesperadamente perdido si aquella voz cesase dentro de mí. Ella es como un perfume de una flor de loto, perdido en un rosal de la eterna luz, donde el canto de la beatitud hace feliz el sueño eterno de los esplendores espirituales. Me sentiría verdaderamente perdido si tan solo por un instante fuese diferente de como hoy soy. No poseo más que una pobre cultura elemental, pero eso tiene poca importancia, y en relación a esto, la lágrima de Dios así se expresa. El arte terreno no es similar al arte divino. Lo que más importa es conocerse mejor a sí mismo y pensando bien y operando óptimamente. Además dice aún, quien no habla con el silencioso verbo del Espíritu no podrá nunca conocer y comprender la abrumadora dificultad que encuentra aquel o aquella que quiere traducir el verbo del silencio en verbo atronador. Hoy para mí no existen dificultades de ningún tipo. No hay más secretos. Escuchar esta narración, declarando a priori a aquellos que son escépticos, que yo defino criaturas sin culpa, la esperanza que un día puedan también ellos comprender cuánto es útil tener fe y obediencia hacia aquellas cosas espirituales que, como la lágrima de Dios, no se ven y ni siquiera se palpan, y que al lado del omnipresente son más conscientes y más cercanos de cuanto no lo somos nosotros con toda nuestra eviscerada fe. Un día, para ser preciso el 7 de agosto de 1952, cerca de una localidad llamada Montepo, en Catania, recibí de Barat la lágrima de Dios, mi maestro. Esta interesante declaración que permaneció enteramente en mi mente. Algo extraño porque mi memoria, solo poco tiempo antes de tal advenimiento, era precaria, y que yo escribí rápidamente después de haber vuelto a mi casa. La narración tuvo comienzo así.
Este mundo que os nutre y os conviene no es libre de operar como quiere. Este sigue escrupulosamente esas leyes universales que gobiernan el desarrollo y por lo tanto las causas y los efectos de su crecimiento. Es verdad que el mundo es muy diferente de toda cosa que en él vive para su naturaleza cosmológica y por el tiempo con el cual se mide su existencia. Para vosotros, un año está compuesto de solo 365 días. Un tiempo muy breve frente al cósmico que cuenta con 25.000 años. Una eternidad frente al instante fugaz que es vuestra vida. Pero esto es algo mínimo para comprender la diversidad y en conjunto la gran importancia de ese principio indestructible y eterno por el cual cada cosa, desde el mineral al hombre, se desarrolla resolutamente en su gran obra universal. Ahora, el mundo recorre el sendero de la evolución, acercándose cada vez más a su séptimo desarrollo. Muchos escépticos, muy lejanos de creer en las proféticas voces de los enviados, quieren conocer la fatal fecha del 2000. Di a estos que en tiempos remotos se salvaron por haber tenido fe y por haber creído en la voz del alma. Y ahora, escucha y medita, ya que esto que yo te digo advino en aquel tiempo en el que la Tierra y todos los demás planetas, excluidos algunos de sus satélites, son como realmente hoy los hombres piensan, nacidos del Sol. Pero en realidad nadie sabe cómo estos hayan surgido de las vísceras solares, ni saben cómo algunos de sus satélites se hayan a su vez formado. En aquel tiempo, el rostro de vuestro mundo era muy diferente de como hoy os aparece. Imaginar el mundo de hace 600.953.000 años rotar alrededor de un eje que tenga en sus extremos polares el actual monte Everest al norte y la tierra del altiplano boliviano al sur. De tal imaginación podéis bien comprender cuán diferente fueran en aquel tiempo su rostro y sus rasgos, antes de que se verificase el gran cataclismo que los debía completamente mutar. Es cierto que será imposible para vosotros distinguir el gran y civilizado continente Mutolteca, que fue la cuna de la raza humana más poderosa con piel roja oscura, sangre, y mucho menos podríais daros cuenta de otro continente donde los hombres de piel color mimosa, amarillenta, vivían felices y ricos de todos los logros de la ciencia.
De este último, todavía queda algo ante vuestros ojos. El gran continente Cia, la actual Borneo, Filipinas, Sumatra, no son más que las vértebras retorcidas y rotas de esa inmensa masa de tierra, entonces muy poblada, próspera en arte y en ciencias. Y finalmente, la infeliz suerte de aquel otro continente, donde los pueblos de la piel rubia, blanca, vivieron también ellos en la más estupenda de todas las tierras del mundo. La historia de todas las artes divinas. Groenlandia y gran parte de las islas del Alto Canadá os dicen cuál fue la gélida agonía del inmenso continente desaparecido bajo el manto del cándido reposo. Pero como todas las cosas del universo, y por esa infalible ley que gobierna y rige el desarrollo, y por lo tanto la mutación que se contempla en la ascensión evolutiva, el mundo no podía sustraerse de ningún modo de tal fuerza que supera todas las cosas creadas. Así como nosotros no podemos sustraernos, aunque quisiéramos, de aquellas leyes que regulan nuestro desarrollo y por tal causa de aquellas mutaciones que nos hacen grandes, inteligentes y que modifican nuestra naturaleza física. Mientras en vosotros las convulsiones más críticas del crecimiento advienen en ciclos de tiempo que van de 7 en 7 años, muy distintas son las convulsiones para el mundo en el cual sus ciclos septenarios van de 700 en 700 millones de años, divididos estos en otros tantos ciclos septenarios de menor intensidad emotiva. Y de hecho, lo que sucedió en aquel tiempo fue causado por una convulsión de un ciclo septenario de su cosmogónico desarrollo. Para demostraros de un modo aproximadamente científico su convulsión, aquí tenéis un pobre pero muy rápido ejemplo. Imaginad de estar viendo a un niño que se deleita haciendo con una pajita una normal pompa de jabón. Esta, por el efecto del soplo, se hincha y poco a poco, mientras el niño sopla, se dilata continuamente, alargándose desde dos extremidades, adquiriendo una forma más o menos ovalada. Pero imaginad lo que sucede cuando el niño, por un instante de tiempo, deja de hinchar la pompa de jabón, ahora ya grande y muy ovalada. La pompa de jabón se contrae para asumir la forma esférica, mientras toda la superficie está obligada a moverse desordenadamente para adaptarse en un nuevo eje y por tanto a un nuevo equilibrio. Imaginad esto, que con el ejemplo os he mostrado, y si podéis, sin terror, sustituir la pompa de jabón con vuestro mundo. Evidentemente, querríais también saber cómo ocurre para el mundo. El crecimiento, o si queréis, el desarrollo del mundo, es de naturaleza cosmológica y por tal motivo no se puede demostrar tan sencillamente como se puede imaginar. A pesar de ello,
las visiones que todavía eternizan en el espacio inmortal del inmenso mundo espiritual han permanecido más que nítidas en el alma trascendental de la humanidad. Los acontecimientos remotos no se disuelven de aquel cuerpo que, aunque invisible y en gran parte incomprendido, permanece siempre impregnado de una capacidad conservadora muy potente y duradera, más de todo cuanto se pueda creer. Buscar los testimonios suficientes para revalorar tales revelaciones son esfuerzos vanos para aquellos que escapan de la realidad del valor del espíritu. Y yo no he huido jamás del orden interior de la conciencia atávica. Me he sentido envuelto por esas misteriosas capacidades que me han dado el amor de una verdad tan vasta como para superar también la incomprensible palabra del silencio. Y es por esto que no ceso un solo instante de sentirme feliz y comprender y amar más que nunca el valor de la vida. Los antepasados, los iniciadores del camino de esta humanidad, conocieron el tiempo más grave de la historia del mundo. Ninguna criatura nace de las vísceras de la tierra, y aquellos que fueron los primeros en el mundo vinieron de un mundo que hoy miramos con vigoroso amor en lo alto del cielo. La naturaleza de nuestro mundo es cosmológica y sus leyes son del todo diferentes de aquellas que gobiernan nuestro crecimiento, nuestro movimiento, nuestra nutrición y nuestros sentimientos. Nosotros nos agitamos en nuestros sufrimientos físicos y frecuentemente, después de los afanes que aporta el crecimiento, nos olvidamos fácilmente de aquello que hemos padecido. Nos notamos más altos, más gordos o más delgados. Nos vemos diferentes. El crecimiento aporta precisamente esto en nosotros y en todas las cosas que son animadas. Pues bien, también esta gran bola que vosotros llamáis mundo sufre los afanes del crecimiento y no menos que vosotros se agita en las convulsiones de su naturaleza cada vez que alcanza su punto crítico, su ciclo principal. La idea de los efectos apocalípticos que se manifestaron en el pasado, cuando la convulsión alcanza el máximo de su emotividad, es aterrorizante, tan aterrorizante como para anular completamente nuestro miserable e insignificante orgullo. Secreto, ni quedará como secreto la historia de la Atlántida, de Mu, de Tia, continentes desaparecidos
en el choque titánico de las fuerzas de la naturaleza en un movimiento apocalíptico. Los terribles, aterradores efectos no han quedado privados de historia y nuestros antepasados bien se guardaron y durante larguísimos milenios de regresar a los valles. Los lamentos del mundo, sus sufrimientos, no tuvieron nuestro tiempo ni se calmaron tan fácilmente. La terrorífica contracción de toda la superficie del globo provocó efectos de indescriptible magnitud, tal como para mudar radicalmente la posición de los mares y de los continentes. El eje sobre el cual la Tierra rotó durante millones de años se desplazó desde el norte hacia el suroeste, el Himalaya y Asia, y en el sur hacia el norte-este, al altiplano boliviano, Suramérica. Gran parte de los continentes se convirtieron en un bloque homogéneo de corteza horriblemente retorcida y comprimida por el titánico choque. Los mares en confuso movimiento cruzaron y cubrieron gran parte de superficie terrestre. Las zonas que mayormente sufrieron el inmenso choque y las terroríficas compresiones quedaron para el tiempo futuro como la esfinge real del terrible caos apocalíptico. Grandes montañas se formaron e inmensas tierras submarinas emergieron a la luz del opaco sol. Los Alpes, los montes Urales, los Alpes escandinavos, los altiplanos de Asia Menor, de Irán, del Cáucaso, hablan el mismo lenguaje, mientras que más dicen las altas montañas del Himalaya, donde el choque tuvo sus más tremendos efectos, tales como para reducir a trozos gran parte del vasto y poblado continente Xia. Muy poco quedó, y las actuales islas de Sonda, Filipinas, Borneo, Sumatra, son aún hoy el cuadro real del gran y civilizado continente destruido. Pero no fueron menores las grandes elevaciones que se verificaron en aquel trágico cataclismo en las zonas de América del Sur, de América del Norte y de África. Aparecen hoy mudos, envueltos en un arcano encantador que sabe del misterio y del terror. La gran y majestuosa cordillera de los Andes al occidente y los altiplanos de Brasil al oriente hablan al mudo observador del tiempo. En Norteamérica, el altiplano de México, el altiplano de Utah y las montañas rocosas se muestran también, todos ellos meticulosamente misteriosos, mientras en África Oriental, en el místico país del antiguo rostro, las alturas de Etiopía, de Kenia, de Tanzania, están todavía allá con todo el prestigio de su fuerza. Y más aún al occidente de África tenemos el altiplano de Bie en Angola, del monte Camerún, de la Alta Atlántida al noroeste y la Grande Atlántida.
La masa ígnea del geoide, furiosamente turbada en su quietud, tuvo también esta su parte en las formaciones montañosas y volcánicas por la enorme presión por esta ejercida en la entera gran extensión de la corteza terrestre. Pero el mundo, aunque diferente en el rostro y en los miembros, comienza el nuevo camino evolutivo sobre el sendero de las leyes macrocósmicas del universo. La aterrorizada humanidad de entonces, diezmada por la indescriptible fuerza de la naturaleza, golpeada sin poder darse cuenta por un látigo apocalíptico de una magnitud catastrófica excepcional, comenzó el duro camino de la supervivencia, consciente interiormente de una historia que nunca el mundo y las generaciones futuras podían anular del espíritu. El camino se vuelve más duro que nunca, porque el geoide en asentamiento removerá todavía sus miembros, ahora encogiendo, luego extendiendo su dura epidermis. El mundo iniciaba su nuevo camino, rotando alrededor del nuevo eje. El nuevo equilibrio le permitía de comenzar, aunque lentamente, el efecto de la dilatación. Su esfericidad se iba poco a poco alargando, distanciando del centro. Las aguas, en un primer tiempo comprimidas, y que fueron obligadas a invadir y sumergir gran parte de la corteza terrestre, se iban poco a poco retirando. La dilatación se verificaba en un modo muy racional. Las masas de las inmensas zonas de tierra que se habían vuelto un bloque homogéneo, confuso y retorcido por los efectos de la recíproca compresión, se expandían también ellas, separándose y creando así enormes abismos y depresiones. Las aguas se precipitaron a los puntos más bajos, dejando de este modo las zonas más altas. Mientras tanto, mientras todo se reasentaba y mientras toda cosa reiniciaba el nuevo camino, una nueva amenaza se perfilaba en el horizonte. Los nuevos continentes que por millones de años llevaron el duro y pesado manto blanco de los glaciares, emigrados hacia el Ecuador por el efecto del desplazamiento del eje terrestre, comenzaron a despojarse de la pesante carga. Se verificó entonces una nueva catástrofe. Los glaciares comenzaron a licuarse, abriéndose camino a lo largo de las pendientes
y las costas, trazando vastos conductos naturales, morrenas, formando lagos y provocando una terrible inundación. Fue precisamente como un gran diluvio inundante y amenazador. Mientras esto ocurría en los continentes emigrados hacia el Ecuador, otra suerte se delineó para aquellos mares y continentes que por el mismo efecto se encontraron en los casquetes polares. El frío y el cándido hielo los aprisiona, quién sabe por cuánto tiempo, en un abrazo gélido. Mientras tanto, el geoide se dirigía cada vez más hacia una normalización. El alba de la nueva humanidad tenía comienzo con los escapados de la catástrofe sobre las más altas montañas del mundo, en inmensas cuevas, con la extrema esperanza de supervivencia. Mientras tanto, mientras toda cosa volvía al orden superior de reasentamiento sobre el nuevo rostro del mundo, los supervivientes de las diversas razas sobrevivientes al apocalipsis comenzaron extenuadas largas emigraciones desde las zonas que les había permitido estar vivos, peregrinando entre las insidias de la naturaleza vuelta nuevamente primitiva y salvaje. En sus caras y en sus ojos quedó viva la imagen del terror, mientras a duras penas afloraban en sus mentes los recuerdos agradables de un feliz pasado en las zonas frondosas de un paraíso terrestre perdido. Los escapados del gran continente tolteca, los hombres de piel color rojo sangre, vigorosos en el arte y en la ciencia, debieron también ellos decir adiós a aquella retorcida franja de la adorada tierra, ahora ya agonizante y destinada a desaparecer por el inexorable hundimiento de sus bases, en gran parte destrozadas por el inmenso choque. El océano Pacífico Sur y Central había ahora ya extendido su imperioso dominio. Así comenzaron el éxodo, dirigiéndose hacia costas occidentales de América del Sur y Central. Los supervivientes de la piel color oro, sin embargo, considerando imposible sobrevivir por la acuciante formación de los glaciares, comenzaron el éxodo hacia el sur, abandonando a la dura suerte aquellas inmensas tierras llenas de afectos, de alegrías y de dolores. Marchando hacia Groenlandia, Islandia, tierra de Baffin y las islas circundantes. Entonces, formando parte de un único bloque con la actual Gran Isla, sus metas fueron las zonas del Labrador, Terranova, Escocia, mientras que otros grupos se dirigieron a las extremas costas orientales, entonces adheridas a las actuales costas escandinavas y hacia las alturas de los Alpes escandinavos y de Gran Bretaña del Norte, en aquellos tiempos unida a la América Nórdica con Terranova. Los supervivientes de la piel color bronceado del gran continente africano permanecieron, aunque atrincherados en las zonas más altas,
sobre sus tierras que el cataclismo había desfigurado menos que las demás. Las actuales regiones de Guinea septentrional y meridional al occidente, y los actuales Etiopía, Kenia, Tanzania, Mozambique, Madagascar y las islas circundantes, en aquellos tiempos formaban un único bloque con África y Australia. Fueron sus metas consideradas más seguras para la supervivencia de sus criaturas. Finalmente, la raza de la piel color mimosa, la más golpeada por la desventura, debió hallar refugio en el interior de aquellas nuevas tierras emigradas desde el casquete polar del norte, buscando la seguridad en las inmensas alturas. Abandonaban así ese poco que había quedado en el gran continente Cian, y que lo salvó del furioso tremendo choque. Las actuales islas Filipinas, Borneo e islas circundantes, China Oriental y Japón e islas de alrededor, entonces unidas. El Tíbet y las alturas de China fueron sus metas, mientras otros se dirigieron hacia las tierras del Himalaya. El geoide había recuperado su normal rotación alrededor del nuevo eje, manifestando la normalización completa del equilibrio de su masa. Pasaron milenios y milenios. Volvía a comenzar así el séptimo desarrollo de su vida. Los pueblos crecían, y si en un primer tiempo se mostraban reacios a dejar las grandes alturas donde sus antepasados habían hallado refugio y salvación, transmitiendo de generación en generación la terrorífica historia de los apocalípticos sucesos, las necesidades de moverse más allá obligaron a los más audaces a descender a los valles que las aguas ahora ya habían en gran parte dejado libres. Algunos se dirigieron hacia alcanzar las costas del mar. Las noticias de mejores posiciones climáticas y de abundante riqueza vegetal y animal reclamaron la atención de todos, y olvidando las antiguas tradiciones, abandonaron las altas montañas para construir mejor vida en los ricos valles de la tierra. Así tuvo inicio el período prelemuriano, que marcó para la naciente nueva humanidad el regreso a aquellos principios de progresos generales que debían luego, a través de milenios y milenios, alcanzar el nivel de nuestros tiempos. El período prelemuriano marcó una característica arquitectura mastodóntica. El temor estimuló aún un atávico recuerdo. En ellos no se había extinguido la escena apocalíptica y construyeron las grandes ciudades
protegidas por enormes murallas y por ídolos igualmente mastodónticos, como queriendo protegerlos de los posibles advenimientos negativos. Los pueblos de piel color rojo sangre se extendían cada vez más hacia las costas de América Sur Oriental y Sur Occidental, mientras la raza de piel color oro blanca movía el paso hacia Europa Central y Occidental. Otros grupos hacia América Septentrional y Oriental. Incluso el pueblo de color bronceado y el de color mimosa se extendieron en los varios territorios circundantes a las alturas. Mientras tanto, el geoide se había completamente asentado, pero no del todo. La nueva humanidad, ahora ya lejana de los antiguos días, movía los primeros pasos hacia una civilización. Pero he aquí, un nuevo torbellino avanzaba. La lenta pero inexorable dilatación del geoide debía crear aún desastres y choques. Los grandes trozos de tierra que unían América del Sur con África y sobre las cuales se habían encontrado por primera vez el pueblo negro con el pueblo rojo, comenzaban a dar signos de inestabilidad y de agrietamiento. En periodos distantes, el uno del otro, se verificaron enormes explosiones, con la apertura de enormes abismos. Las aguas hallaron libre entrada, penetraban a través de las nuevas hendiduras formando grandes quebradas, listas para asaltar de nuevo. Pareciese que las islas se movieran de sus lugares. La extrema franja de América del Sur abandonaba África, dejando libres las aguas de penetrar en los siempre más profundos abismos, amenazando seriamente las islas de ser sumergidas. Las poblaciones, previendo suertes peores, abandonaron los trozos de tierra, convertidas ahora ya en pequeñas y peligrosas, refugiándose en las costas de África y en las costas sudamericanas, en busca de seguridad. Ahora ya el tiempo había marcado toda cosa y, a través de miles de años, lo que debía ocurrir, ocurre. La deriva de los continentes, aunque lentamente, ocurría inexorablemente. Los pueblos se volvían siempre más numerosos y las necesidades de descubrir nuevas tierras hicieron pioneros a los hombres más fuertes. Los escapados de las islas lemurianas, subiendo hacia el norte, bordeando en parte África y en parte América del Sur, conocieron y se unieron a otra gente avanzada en el arte y en la ciencia. La unión de la raza de piel rojo oscuro sangre con la del color bronceado dio vida a una nueva raza, llamada raza lemura. Mientras tanto, América Meridional se había separado de África desde el extremo sur, la actual Tierra de Fuego,
hasta las alturas de Angola, África, permaneciendo todavía unida por las tierras de Brasil al actual Congo francés, Venezuela y la Guayana, América del Sur, a las tierras de Senegal, de Guayana francesa, Liberia, Costa de Oro y Nigeria, África. Las pequeñas islas lemurias desaparecían siempre bajo las aguas. Los abismos se volvían cada vez más anchos y más profundos, mientras las aguas irrumpían copiosas y tempestuosas desde el sur hacia el norte. Pasaron miles de años y los pueblos de la piel de color oro se habían aventurado cada vez más hacia el sur, penetrando en las ilimitadas y desconocidas tierras de la Alta Atlántida. Otro tanto hicieron los hombres de la nueva raza, hijos de lemurianos, volviéndose fuertes y valerosos. Estos fueron los más grandes en ciencias y arte, y su piel ya no era ni negra ni rojo sangre, más bien color cobre. Estos, provenientes de América Central y Meridional, subían hacia el norte-oeste, atravesando también ellos las inmensas praderas desconocidas de la Atlántida Central. Hoy, Océano Atlántico Central. Los pueblos se desplazaban rápidamente en la esperanza de hallar mejor fortuna. Desde el actual México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Guayana, Brasil, multitudes de pioneros partían a la aventura. Así como primeros los hombres de la piel color cobre alcanzaron África, explorando una gran franja de tierra del continente Atlántico. Alcanzaron las costas de África, Río de Oro y Marruecos, hasta tocar las costas de Angola, bañadas por el creciente mar Atlántico. Pero quedaban aún por explorar inmensas extensiones de tierra riquísima de vegetación, estando esta compuesta de depresiones profundas que desde el sur iban hacia el centro hasta la actual Terranova, Inglaterra, zonas primitivas de los pueblos de la piel color oro blanca. Más al norte, la gélida Groenlandia, todavía unida a las tierras del Alto Canadá y de Escandinavia, hacía de muro natural a las oprimidas aguas del norte. Gradualmente que los pioneros del pueblo de piel oro se adentraban más hacia el sur y hacia Noreuropa, los de la piel color cobre se extendían cada vez más en todas las direcciones de la gran Atlántida, dirigiéndose hacia el noroeste. Aquella inmensa tierra, la más rica de todas las tierras del mundo, sobre la que pesaba el trágico destino, fue la meta de encuentros entre las dos razas desconocidas, la rubia, color oro, y la de piel cobre. Ocurrieron tumultos, guerras y sumisiones, pero un gran ser emergía del encuentro entre las dos razas, el Atlantídeo,
Físico robusto, color rojo oscuro, alto, de aguda inteligencia y de capacidades asombrosas. Había nacido el Rey de Reyes en un nuevo paraíso terrestre. De la ascensión de esta nueva raza nació la más poderosa generación que la humanidad recuerde. Cuanto digo, parecerá una fábula, y yo deseo que así quede ante vuestros razonamientos. Durante el periodo preatlantideo, numerosos medios provenientes del cielo astral se posaron sobre algunas montañas. Tenían forma de un huevo luminiscente y con capacidades excepcionales. Poseían mágicas virtudes y se llamaron Hijos del Sol. Fueron estos los que instruyeron en el arte divino a los atlantes, dioses, y fueron estos los que volvieron poderoso a aquel pueblo. El gran maestro, así se expresa. Desde las lejanas vías del cielo se movieron espíritus elegidos y descendidos sobre los montes de la Atlántida, trajeron sobre la tierra la cordura del eterno Padre de todos los cielos. En ellos estaba el paraíso. En ellos se reflejaba el orden universal. En ellos abundaba la gran conciencia de la primera semilla de todos los conocimientos, visibles e invisibles. Ellos fueron la benigna mano de la luz divina, y por medio de ellos Dios operó desde el gran Logos que emana la linfa de la vida, de la razón del bien infinito. Estos fueron llamados dioses solares, y en homenaje a ellos, el pueblo adoró su primer verdadero Dios, el universo, la gran conciencia que crea con su eterno amor y que ilumina los senderos infinitos de los 7 cielos. El tiempo se perdía en el infinito. Centenares de millones de años transcurrieron desde el primer amanecer de la humanidad de este mundo. Ninguno estaba ya en grado de recordar la pasada generación, pero existieron en aquel tiempo atlantídeo hombres de belleza divina, venidos de un mundo lejano, con discos volantes ardientes semejantes al gran astro solar. Estos edificaron el reino de Dios sobre la tierra, dando al fuerte pueblo atlantídeo una sabiduría capaz de alcanzar las más altas cotas del desarrollo espiritual y material. Fueron ellos los seres divinos de dulcísima mirada, maestros del arte universal, conocedores de profunda ciencia, eruditos en el arte de lo visible y de lo invisible. Estos fueron adorados como dioses solares y por esto se edificaron templos de maravillosa belleza. Los atlantídeos estuvieron bajo la enseñanza de estas divinidades, llegadas del espacio profundo de los cielos, y en breve tiempo gran parte de aquel pueblo se volvió el más potente y más rico de la tierra.
El secreto de las más apreciadas iniciaciones fue reservado a aquellos que debían luego convertirse en los herederos de las virtudes celestiales. Este primer periodo, que duró miles de años, estuvo caracterizado por eventos grandiosos. La ciencia, el arte y el comercio tuvieron un gran desarrollo floreciente, mientras la ética de aquel pueblo alcanzaba metas tan altas como para compararse a la ética perfecta del espíritu. Grandes metrópolis nacían por todas partes, con lineamientos de incomparable belleza, de arte vuelto admirable por las finuras en oro calado que los divinos habían con suma facilidad construido con su arte atávico. Una de estas grandes ciudades surgía en otra llanura al noroeste de la actual isla de Cabo Verde. En un promontorio de esta gran metrópoli se mostraba majestuoso el más grande y más rico templo de todos los siglos. Todo en oro. Este estaba rodeado de jardines inmensos y olorosos y con miles de bellezas. Residencia del jefe espiritual del gran pueblo atlantidio, fue la meta de aquellos que tuvieron la fortuna de aprender con amor la cordura divina y los amaestramientos de su gran obra. Las numerosas caravanas iban y venían, trasladándose a veces a las costas africanas y otras a las costas americanas. El comercio se extendió incluso por la Baja Europa suroccidental, las actuales Portugal, Francia y Alemania. El paraíso de Dios se había en aquel tiempo establecido sobre la tierra. Una gran colonia, fuerte y próspera, se desplazó hacia Oriente edificando una gran metrópoli en el Bajo Nilo, actual Egipto, haciendo de estas tierras zonas riquísimas y ampliando cada vez más su dominio en las vastas y desiertas llanuras del Alto Egipto y de África Sur Occidental. En esta última zona se edificó el templo de 3 puertas de oro, llamado también el Templo de la Sabiduría. El desarrollo de las capacidades psíquicas de aquel pueblo se volvió tan potente como para concederles las facultades más amplias de la potencia espiritual. El constante equilibrio espiritual corporal de una educación asidua y vigilada de aquel pueblo ahora ya en el ápice de la evolución. La ciencia de la alquimia, exclusivo dominio de la casta sacerdotal de los dioses solares, quedó como un secreto para el pueblo. Y todavía hoy los hombres se afanan vanamente en volver este arte privado de misterio. En este primer periodo, el imperio atlantidio tuvo una radiante, pacífica y próspera evolución y desarrollo.
Pero el final del primer periodo debía ser marcado por un fatal acontecimiento que el tiempo había poco a poco madurado. De nuevo, otra vez, la superficie terrestre comenzó a temblar, abriendo enormes abismos. Otra vez, África y América se daban un golpe de alejamiento. Duró mucho tiempo la trágica, aunque lenta, deriva de los dos inmensos trozos de tierra. Los abismos se volvían cada vez más amplios, tanto como para permitir cada vez más a las aguas de penetrar y de extender sus dominios. Las partes más bajas de aquella tierra eran invadidas por las aguas. El sur de aquel gran continente se volvía un grupo de grandes islas rodeadas por la prepotencia de las aguas en continuo acecho. Tales advenimientos que marcaron el final del primer periodo atlantidio y el comienzo del segundo periodo, descargó la agitación y la desesperación de aquel paraíso que los hombres habían construido. Muchos fueron los que, previendo lo peor, se refugiaron hacia las costas de África Oriental, volviéndose, por fuerza, presas del pueblo de la piel color bronceado y sometidos a sus costumbres variadísimas y extrañas. Poseidonia resistió tenazmente a la continua proliferación de la involución de las almas, en presencia de las exhibiciones sexuales, que ahora ya habían corrompido gran parte de aquel pueblo, extendiéndose rápidamente hacia el centro y hacia el norte. Las sectas secretas nacían por todas partes, teniendo como jefes a mujeres sin escrúpulos en la moral y en el cuerpo, atrapando al ingenuo y puro individuo que por mera aventura entraba en contacto con estas sectas. La intervención de los iniciados no varió para destroncar la ahora ya monstruosa degeneración físico-sensitiva. Luchas sanguinarias se sucedieron a lo largo del tiempo, poniendo bajo la fusta de la destrucción de aquel cálido lecho que los antepasados llamaron paraíso terrestre. Pero la gran voluntad del viejo anciano de los antiguos días dio al mundo la iniciativa de poner final a la proliferación continua de tremendos vicios degenerantes. Ocurrió que a Gran Groenlandia, entonces unida a los actuales continentes nororientales, Escandinavia, y noroccidentales, Alto Canadá, barrera natural a las oprimentes aguas del norte, comenzó a dar señales de movimiento, provocando inmensas grietas, abismos cada vez más amplios por el continuo movimiento migratorio. Las aguas, hallando modo de canalizarse a través de aquellas enormes hendiduras, se precipitaron hacia el sur, provocando las inundaciones de la Alta Atlántida y sumergiendo gran parte de aquel territorio
por su naturaleza muy bajo y mucho con respecto al nivel de las aguas nórdicas. Groenlandia abrió sus puertas y progresivamente que ésta iba derivando, las aguas furiosas e incansables invadían cada vez más el continente, reincorporándose con aquellas aguas del sur. De la Atlántida no quedaban más que pocas islas acá y allá, esparcidas en el inmenso actual océano Atlántico. Muchos perecieron y otros escaparon del fatal destino. Ahora ya el mar se había vuelto dueño de la tierra más rica del globo. Pasaron luego miles de años y la gran isla del sol Poseidonia, fuerte e incansable en la obra del espíritu y de la cordura divina, resplandece más que nunca, como queriendo decir a los hombres perdidos que Dios, en ira por la obra nefasta que habían tomado, había permitido a las fuerzas de la materia y de los elementos de operar destrucción y muerte. Muchas fueron las ovejas descarriadas que volvieron nuevamente al arte de la paz y del espíritu. Pero el arte de la guerra había ya embrutecido un gran número de hombres que, privados ya ahora de sensato amor hacia el prójimo, afilaban las armas en las alturas de las costas americanas del sur, apresados por delirios adversos y sanguinarios. Los ataques continuos y salvajes sometieron a sus leyes sanguinarias gran parte de aquel pueblo, que había regresado a las leyes atávicas de los antiguos maestros venidos del cielo. Pero la lucha, aunque tremenda, fue contenida durante muchísimos años, más allá de la gran isla de Poseidonia, isla sagrada, donde el templo de oro fundido resplandecía como un sol refulgente. El tiempo fue adverso y las orgías salvajes y brutales del arte de la guerra redujeron al remanente y ahora ya diezmado pueblo atlantideo. Muchos huyeron hacia Oriente, actual Egipto, llevando consigo la historia inmortal del mundo y de los más excelsos conocimientos del arte divino del espíritu. Los invasores, ocupadas las islas, instituyeron sus templos de sangre y de horror, persiguiendo a aquellos que quisieron, hasta el sacrificio supremo, mientras gritaban aún su fe en el arte celestial. Al tiempo, también los moros y algunas tribus rubias entablaron alianzas con los conquistadores de las islas. Las orgías se sucedieron en el ardor lujurioso de incontenible bajeza. Edificaron la más pobre de todas las involuciones de todos los tiempos.
los fugitivos que tuvieron por meta las grandes extensiones del Nilo, reencontrando a sus hermanos desde hace ya mucho tiempo, dueños de aquellas tierras, tuvieron asilo. Juntos instauraron los grandes principios que la suerte adversa había puesto en duras pruebas. Se volvieron potentes y esta vez armados y vigilantes ante eventuales embistes de los ahora ya enemigos. Las islas conquistadas se habían vuelto metas de comitivas de sanguinarios y de seres impulsivos y salvajes. El delirio del sexo, de la lujuria, de la materialidad y del sensualismo drogado habían vuelto débil cada una de sus iniciativas, tambaleándose como dementes en sus mismas amarguras. Numerosos iniciados intentaron, a costa de sus vidas, de convertirlos, pero inútilmente. Ahora ya el fango los había sumergido y abrumado. En este periodo yo nací de una familia iniciática que fue masacrada por una turba de fanáticos asesinos. Tuve protección, siendo pequeño, en una congregación secretísima donde crecí instruido por el verbo dulcísimo de los maestros de dulcísima mirada. Un profeta, porque tal parecía ser, pero en verdad era un divino del sagrado consejo de los cielos. Y dijo: despertaros, despertaros, el paraíso sobre la tierra, por culpa vuestra, se ha perdido. Nadie lo creyó, y cuando lo sacrificaron a sus terribles torturas, sin que él muriese, aun teniendo el cerebro fuera del cráneo, la tierra tembló y el cielo se oscureció en un huracán terrorífico. El tiempo ahora ya había señalado el final. Y este ocurrió como un relámpago. Las islas, por lo que yo sé, se hundieron sumergiendo millones de seres, reos de haber, con su inaudita crueldad, desobedecido a aquel que sobre la tierra se había dignado de dar la cara, el aliento y la linfa del orden y del amor imperecedero y eterno de los cielos. Así tuvo el final el gran y potente reino de los atlantidios, que la historia ha escondido en el abismo del tiempo y en las alas del espacio, donde el hombre toca con su alma, con su inteligencia y con su amor un pasado que, ignorándolo, le pertenece. Que Eugenio Siragusa, el renacido 25 del 8 de